Hola estimados estudiantes, continuamos con la segunda parte de los pares craneales bajos. En este caso vamos a hablar de noveno, décimo y el 12º par craneal. Vamos a empezar a hablar del noveno par, el glossofaringeo. Tiene unas, digamos que comparte algunas actividades con el vago, ya nos vamos a dar cuenta. Encargada de varias funciones, lo que tiene que ver con la sensibilidad de toda la orofaringe, también la sensibilidad del seno carotidio, que ya les comento que consiste eso, y una parte motora, que es la inervación del músculo estilofaringeo, que hace parte muy importante este músculo para la deglución. Entonces, los núcleos principales de este par craneal se van a encontrar en el bulbo raquídeo y comparte estos núcleos con otros pares craneales que ya hemos visto. El complejo de núcleos que hacen parte del glossofaringeo está el núcleo espinal del trigémino, el tracto solitario, el núcleo ambiguo y el núcleo salivar inferior. Todo ese complejo se reúne y envía sus axones y forman lo que es el nervio glossofaringeo que vemos acá, que sale por el foramen yugular y va a inervar diferentes partes y diferentes estructuras. Aquí vemos cómo se va a dirigir entonces, hacia dónde se va a dirigir para tener sensibilidad. ¿En qué sentido? En el tercio posterior de la lengua, en la orofaringe, en la parótida, en el seno carotidio y en los músculos de la deglución como el estilofaringeo. Vamos a ver cada una de estas vías cómo se conforman. La primera de ellas tiene que ver con la sensibilidad, tacto, temperatura y dolor a nivel del tercio posterior de la lengua y también parte de la orofaringe, esta partecita que vemos acá. Toda esa sensibilidad se va y hace contacto con esa primera neurona a nivel del el ganglio del glossofaringeo inferior, este que vemos acá. Como es algo sensitivo, es aferente, va hacia la corteza cerebral. Lo motor es eferente, sale de la corteza cerebral. Hace contacto con esa primera neurona y la segunda neurona va a estar en el tracto espinal del nervio trigémino. Recuerden que ese tracto no es larguísimo, es un núcleo muy grande que va desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Muy bien, entonces aquí hacen el contacto con la segunda neurona, se decusa. Una vez hace el contacto, se decusa y va subiendo. Todas las vías sensitivas se decusan y van subiendo ahí mismo en su decusación. Entonces aquí lo vemos, se va decusando, va a tocar la tercera neurona, lo que es en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿sí? Núcleo ventral posterior del tálamo, este que vemos acá, y luego se continúa para llegar a la corteza sensitiva, que es el área primaria sensitiva a nivel del parietal o área postcentral, también se puede llamar, a nivel donde, aquí en el homúnculo sensitivo. Recuerden que la lengua tiene una representación grande cortical, por eso se pinta aquí bastante grande. La faringe también tiene un poquito de representación cortical, pero sobre todo la lengua. Muy bien, esta es la vía sensitiva, ¿listo? Dolor y temperatura. Ahora, hay una vía sensitiva especial, es autonómica, no tenemos control sobre ella y nos va a decir lo siguiente. Va a arrancar a nivel del cuerpo carotidio, aquí en este seno carotidio, que es una pequeña agrandamiento que tiene la carótida interna a este nivel, y aquí encontramos unos quimioreceptores especializados en el glossofaringeo que nos van a identificar la concentración de oxígeno, y esa concentración de oxígeno cuando disminuye entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la respiración. ¿Quién se da cuenta? El tálamo. ¿Cómo se da cuenta? El glossofaringeo le ayuda a llevar esa señal. Entonces están los quimioreceptores, determinan la cantidad de oxígeno, hace conexión con la primera neurona a nivel del ganglio glossofaringeo inferior, luego se va hacia el núcleo solitario, su tercera neurona, contacta lo que es la formación reticular y de una vez va directo hacia el hipotálamo. La formación reticular es la que
la que me da el alertamiento, la que me permite estar alerta. Por eso cuando aumentamos nuestra frecuencia respiratoria estamos conscientes de la respiración. También cuando se acelera el corazón estamos conscientes, sabemos, estamos muy alerta, ¿sí? Porque es un mecanismo de defensa. Y se va al hipotálamo, que es el gran control autonómico que existe. Esto es una vía autonómica. Muy bien. Continuamos entonces con la sensibilidad, otro tipo de sensibilidad especial, pero es la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, ¿sí? Solamente el tercio posterior de la lengua está dado por el glosofaringio, hace contacto con el ganglio glosofaringio inferior, luego la tercera neurona va a estar en el tracto solitario, ahí en el núcleo solitario, la porción caudal, que es la porción superior, se va hacia el núcleo ventral posterior del tálamo y de ahí hacia la corteza sensitiva. Nuevamente otra vez la representación del área postcentral de la lengua en el lóbulo sensitivo, y aquí está. ¿Qué falta? Bueno, falta que ya es una vía motora, es una vía eferente y tiene que ver con la inervación del músculo estilofaringeo, que es el que va a ayudar a elevar la faringe cuando deglutimos. Entonces, la señal voluntaria que hacemos nosotros cuando deglutimos arranca acá en el área motora primaria, que es el homúnculo motor. Damos esa señal, baja y va a tener conexión con el núcleo ambiguo a nivel del bulbo, ¿sí? Luego se va directamente hacia el músculo estilofaringeo. Solamente tiene dos neuronas. Como es vía motora, recuerden que las vías motoras tienen solamente dos neuronas, la superior y la inferior. Todas las vías motoras son de ese tipo. Entonces este es un ejemplo de ello. Entonces sale en la corteza motora, baja hasta el núcleo ambiguo, hace conexión y ahí sale la segunda neurona que va hacia el músculo estilofaringeo. Y por último está ya la inervación de la glándula parótida para la producción de saliva. Esta función es autonómica, no tenemos control sobre ella. Entonces aquí están todos los receptores autonómicos de la glándula parótida, hace conexión con el ganglio óptico, que es la primera neurona, de ahí se va directamente al núcleo salivar inferior, ¿sí? Núcleo salivar inferior, sigue ascendiendo por el fascículo dorsal hasta llegar al hipotálamo que vemos acá, que es el gran control autonómico. ¿Y eso nos sirve para qué? Ese tipo de inervación para la secreción de la glándula salivar cuando estamos en esa fase oral de la alimentación, cuando llevamos los alimentos a la boca o simplemente cuando tenemos hambre y pensamos en comer. Hay una secreción salivar que es cuando popularmente decimos que se nos hace agua a la boca. Y es por eso, porque la glándula parótida ya está secretando saliva para empezar ahí la digestión. Eso en cuanto al glosofaringeo. Ahora vamos a hablar del vago, del nervio vago. Entonces, ¿qué va a transportar? Sensibilidad, ¿sí? Muy parecida a la sensibilidad que tiene acá el conjunto con el glosofaringeo a nivel de la lengua, la faringe, pero también se va a extender a la laringe, ¿ya? Y también se va a extender al resto de vísceras torácicas y abdominales. Es un nervio que tiene muchas funciones, bastantes. También tiene funciones motoras a nivel de estas mismas vísceras, pero el músculo liso, y no tenemos un control sobre ellas, va a ser una función autonómica. Estos son los núcleos que existen y que hacen parte de ese complejo de núcleos que van a formar el nervio vago. Básicamente son muy parecidos al glosofaringeo. Está el núcleo espinal del trigémino, el tracto solitario, el núcleo ambiguo, pero en esta vez va a actuar ese núcleo motor dorsal del nervio vago. Y vamos a ver cómo es que actúa cada uno de ellos. Entonces, todas estas vías se van a unir para formar lo que es el nervio vago, salen por el foramen yugular, igual que el glosofaringeo, y va a inervar lo siguiente. Como son tantas las funciones, quiero que presten mucha atención acá para describir cada una de ellas y que no se nos vaya a pasar estas que son
las más importantes. Entonces, sensibilidad, dolor y temperatura, dado por el nervio espinal del trigémino, y inerva ¿qué? Meninges en la parte posterior, porque en la parte anterior de las meninges están inervadas por el nervio trigémino. Lo que es parte de lo que vemos aquí, lo que es la pabellón auricular, el conducto auditivo, ¿sí? Conducto auditivo externo, parte de la superficie de la membrana timpánica también, la faringe y la laringe. Eso en cuanto a la sensibilidad. Ahora, sensibilidad visceral. Ya, laringe, tráquea, esófago, bronquios, pleura, corazón, intestino delgado, intestino grueso, todo eso esa sensibilidad de todas esas vísceras que les nombro va a estar dada por el vago. Y también tiene unos quimiorreceptores y unos varoreceptores, ¿sí? A nivel del callado de la aorta, ¿sí? Del arco aórtico. ¿Por qué? Porque también deben haber otros diferentes al glosofaringeo, porque si el glosofaringeo falla en algún momento, debe haber una segunda opción. Y en este caso es el vago. Ahí también hay quimiorreceptores, perciben la concentración de oxígeno, envían la señal hasta el hipotálamo y nos dice qué cambios hemodinámicos hay que hacer para aumentar el oxígeno. Listo, muy bien. Ahora, motoras. Hay dos tipos de motoras. Una autonómica, ¿sí? Unas autonómicas y unas que son voluntarias. Las motoras braquiales están dadas por el núcleo ambiguo. ¿Y en qué consiste? Todos los músculos de la orofaringe que están implicados en deglución y en el habla van a estar dados por el vago. Entonces ahí tenemos el dador del paladar, salpingofaringio, el palatofaringio, palatogloso, y todos esos músculos que están en toda esa formación para la deglución y el habla van a estar dados por el vago. Ahora, también tiene una función motora autonómica, y es lo que va a inervar es el músculo liso de todas las vísceras faringes, laringes, bronquiales del tórax y del abdomen, ¿sí? Y es una función autonómica, es una función parasimpática. Estas son todas las funciones que tiene el nervio vago. Ahora vamos a ver las vías que comprometen cada una de ellas. Como lo ven acá, entonces, este es el complejo de núcleos que hacen parte de la formación del nervio vago. Salen y empiezan a inervar todo lo que les comenté, desde las meninges en la parte posterior, la sensibilidad de la faringe, laringe, la parte motora de los músculos de la deglución, también los quimiorreceptores a nivel de la callado de la aorta, y bueno, todo lo que son las vísceras de ahí hacia abajo hasta las vísceras abdominales. Muy bien, entonces empecemos por cada una de ellas. La primera es la sensitiva, dolor y temperatura, como dijimos, parte del paladar, parte de la orofaringe, parte de esa laringe. Esa sensibilidad está dada por nervio vago, y las meninges en su parte posterior también por él. ¿Y quién va a ser parte? ¿Cuál es el núcleo que está implicado ahí? Pues el núcleo espinal del trigémino. Aquí lo vemos. Aquí está muy bien. Y hace un relevo en el ganglio superior del nervio vago, ¿sí? Es la segunda neurona. La tercera neurona es el núcleo sensitivo, el núcleo espinal del trigémino. Y ese núcleo espinal del trigémino se decusa y pasa por el núcleo ventral posterior del tálamo y se va hacia la corteza sensitiva, hacia el área primaria que ya les había mencionado. Esto es la sensibilidad. Ahora, otro tipo de sensibilidad que les mencioné, ¿sí? Es la que va hacia las vísceras, todas las vísceras, tráquea, grandes vasos, pleura, pericardio, estómago, y todo el intestino va a estar dado por el nervio vago. ¿Sí lo ven ahí?
¿Todo lo ven? Bien. Y va a utilizar el tracto solitario como una vía, ¿sí? Para llevar esa sensibilidad especial. Y la parte motora, estas mismas vísceras, pero la parte motora, que es autonómica, parasimpática, que es la inervación del músculo liso, también esa misma distribución por el núcleo dorsal del vago, que es el que vemos acá, ¿sí? O sea, son las dos vías que utilizan para la inervación de todas estas estructuras que vemos. Muy bien. Ahora queda entonces la parte motora, pero voluntaria, y esta va a estar por el núcleo ambiguo. Inicia como todo lo voluntario en la corteza motora, área precentral o área motora primaria. Desciende, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Hay una decusación del 50% de las fibras, 50 se va, 50 sigue derecho. Llegan al núcleo ambiguo y de ahí se van directamente hacia los músculos de la deglución y del agua. Como es motora, solamente tiene dos neuronas, la superior de la corteza hasta el núcleo ambiguo y la inferior del núcleo ambiguo hacia la recepción en los músculos. Muy bien. Por eso es muy común ver que las personas que tienen lesiones a nivel del bulbo raquídeo tienen problemas de deglución, tienen disfonía o afonía también. Y es por esta razón, ¿no? También las personas que tienen lesiones del bulbo van a tener problemas cardiovasculares y respiratorios. ¿Por qué? Por la inervación que tiene el nervio vago en esas vísceras torácicas, lo que tiene que ver con pulmón y corazón. Por eso es que esas personas van a tener ese tipo de problemas. Así que la lesión del nervio vago es muy complicada, no es tan fácil. O una patología frecuente donde uno ve una alteración en esta vía motora que les estoy mostrando acá del nervio vago, es la esclerosis lateral amiotrófica, su presentación vulvar. Hay una presentación vulvar de esta patología donde compromete los núcleos que están acá, los que les acabo de mencionar, el ambiguo, por ejemplo, y por ende la persona va a empezar a tener problemas de disfonía y de deglución. Muy bien, y para terminar, entonces tenemos el nervio hipogloso, que va a inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Voy a explicarle qué son los músculos intrínsecos. Estos son aquellos que cambian la forma de la lengua, deforman a la lengua. Por ejemplo, cuando hago esto lo hacen los músculos intrínsecos, o cuando hago esto, lo hacen los músculos intrínsecos de la lengua. Los músculos extrínsecos son los que le van a dar la movilidad a la lengua, ya sea arriba, abajo, a los lados o hacia atrás. Eso lo hacen los músculos extrínsecos y todos ellos están inervados por el hipogloso. La vía, como es una vía motora, es una vía voluntaria, va a arrancar ¿en dónde? En el área motora primaria, a nivel de aquí, en la parte inferior de esa área precentral o prerolándica, como se llamaba antes. Viaja hasta el núcleo dorsal del nervio, hasta el núcleo del nervio hipogloso, que está al ladito del núcleo dorsal del nervio vago. Y este núcleo del nervio del hipogloso es el núcleo propio de este nervio y está ahí en el bulbo raquídeo. Como toda vía motora se decusa, recuerden, todas las vías motoras se decusan, mitad y mitad, 50% para allá y 50% sigue igualita sin decusarse. Sale por acá por el bulbo raquídeo y se va a inervar lo que son todos los músculos de la lengua, los músculos intrínsecos y extrínsecos, uno de cada lado. Muy bien, entonces finalmente esto es lo que hemos podido aprender de los pares craneales. Son bastantes, son extensos, trate de darle lo más importante de cada uno y que pudieran entenderlos. Así que muy bien, esperemos la próxima clase y muchas gracias por estar acá.